Bueno, colegas, pues buena tarde. El día de hoy tenemos por objetivo, tengo por objetivo, aunque no prometo nada, cerrar el capítulo Husserl para decir algo sobre los otros fenomenólogos que están en el temario. Y bueno, concretamente ya hemos abarcado, digamos, esquemáticamente lo que está contenido tanto en la primera como en la segunda lección o conferencia de París. Y me interesa rescatar algo muy fundamental mejor dicho, de la tercera conferencia. De alguna manera también hemos avanzado algo respecto a la tercera conferencia en la sesión pasada, cuando estábamos hablando justo de lo actual, el horizonte, es decir, la interacción que hay entre lo actual y lo, vamos a decirlo de esa manera, horizontal, en el sentido de horizonte, y cómo justo eso constantemente nos está trayendo una referencia objetual ante el yo que está intencionalmente dirigido a ese objeto, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto salía a colación de que una de las tesis, quizá la central, respecto de la constitución misma de la conciencia para Husserl, es el hecho de que la conciencia es ella misma dinamis, ¿no? Movimiento, constante asiduidad respecto de dirigirse a objetos. Es un flujo incesante de vivencias de objetos. Y en esa medida, la caracterización de la conciencia es la de ser temporal, es decir, de ella misma deviene constantemente, es temporalidad que se va articulando y en ese sentido también va persistiendo en tanto tal, ¿no? Eso, digamos, es una de las cosas más llamativas del pensamiento husserliano y que intenta precisamente zafarse, por ejemplo, la idea del tiempo como una forma a priori de la intuición, como era el caso del idealismo trascendental de Kant y de Schopenhauer, por lo menos, ¿sí? Pero también nos da un paso más respecto de cómo entender al yo y su relación con lo otro que no es el yo, en tanto una correlación siempre sujeta a devenir, siempre sujeta a constantes variaciones y renovaciones, actualizaciones, etcétera, ¿sí? Y esta relación es distinta a la que tiene, por ejemplo, Fichte en su teoría del yo y el no yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y me gustaría que nos fuésemos hacia la página 31 de la versión de la UNAM, de las conferencias, y que se corresponde con el parágrafo 26 de las meditaciones cartesianas. En esta página 31, Husserl dice lo siguiente, estoy empezando el segundo párrafo, digamos, de la página, ¿no? Dice, un objeto existe para mí, esto es, vale para mí conscientemente. En esta primera afirmación, a pesar de que exista o que esté dado el verbo existir, ya en este momento de las lecciones, Husserl ha aclarado que cuando nosotros en fenomenología hablemos de existencia, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablemos en fenomenología de existencia, no estamos hablando de ser en sí, que sería lo que le daría total y absoluta autonomía a la cosa que está frente a mí, digamos, ¿no? En cambio, a partir de Husserl, existencia más bien se va a referir justamente al hecho de aparecer del objeto. Y este aparecer del objeto va a mantener una constante, una característica constante, siempre constatable. A saber, el aparecer del objeto implica siempre el ser distinto respecto del yo. ¿Ok? O sea, literalmente, lo que aparece ante la conciencia existe en tanto aparente como objeto para la conciencia. ¿De acuerdo? No se compromete en este sentido la fenomenología con una existencia en un sentido metafísico fuerte, de otorgarle eficacia e independencia a aquello ajeno al yo, sino que sencillamente reconoce la existencia como lo que ocurre mientras hay un yo y que además se reconoce como distinto del yo.
¿Me estoy dando a entender mínimamente con lo que planteo? Entonces, cuando yo percibo cosas, las cosas existen en tanto cosas que estoy percibiendo, en tanto que son ajenidades, permítanme usar este barbarismo, en tanto que son literalmente cosas otras respecto del que percibe. ¿Me siguen? En el caso de la percepción es muy claro, ¿no? Pues sí, no es normal que lo que percibo existe, sí, perfecto. Pero también, si estoy pensando, ¿sí?, en la relación que tiene la raíz cuadrada de -2 respecto a ese objeto, la raíz cuadrada de -2 igualmente existe. No porque existe en sí el -2, digo, la raíz cuadrada de -2, que todos sabemos, ¿verdad? La raíz cuadrada de -2 es un número imaginario, así está catalogado en las matemáticas, sí sabemos por qué, ¿verdad? No creo. Bueno, da igual. Sí, sí, porque no hay manera de que tú puedas tener elevado al cuadrado un número que te dé número negativo, ¿no? O sea, ¿por qué te da -2? ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da -2? Ninguno. No hay manera. No hay manera. ¿Sí? Porque por leyes de signos, ¿no? Menos por menos da más. Y entonces, más por menos sí te da menos, pero entonces ya no es el mismo número. Entonces no se puede sacar un resultado negativo de una multiplicación de un número multiplicado por sí mismo. ¿Entienden? Y no obstante, se puede llegar a resultados como raíz cuadrada de -2. ¿Y ese número qué es? En rigor, en el mundo material no es nada, pero en el mágico mundo matemático sí existe. ¿Sí me siguen? Bueno, si eres capaz de comprender eso como objeto de tu conciencia, tiene existencia en tanto algo distinto del yo que piensa eso. ¿De acuerdo? Pues no estamos hablando de existencia en un sentido material, efectivo, fáctico, completamente ajeno al yo. ¿De acuerdo? Por eso dice, un objeto existe para mí, esto es, vale para mí conscientemente. Pero esta validez es para mí solamente en la medida en que presumo, aquí presumir no significa ostentar y ser vanaglorioso, ¿de acuerdo? Aquí presumo significa asumo por anticipado. ¿Ok? Sí, sí, que parece que uno sabe lo que dicen las palabras, pero no se puede ir por la finta. Muy bien. Por cierto, dicho sea de paso, ¿no? Ya lo había dicho antes, pero acuérdate que cuando decimos fenómeno en todo este discurso, fenómeno no es lo exótico, lo raro. Fenómeno es lo que aparece y ya. ¿Ah? Bueno, decía, esta validez es para mí validez solamente en la medida en que presumo o asumo por anticipado que podría confirmarla, que podría producir para mí caminos transitables, o sea, experiencias y otras evidencias que puedan recorrerse franca y eficazmente, en las cuales yo estaría a su lado, lo tendré realizado como realmente ahí. O sea, cuando algo aparece ante mi conciencia, ¿sí? Esto un poco va de la mano con la relación de lo actual y lo horizontal, ¿no? Si aparece ante mi conciencia una ecuación matemática, por ejemplo, esa cosa, esa entidad matemática que aparece ante mi mente, ¿sí?, no solamente aparece como cosa existente solo por aparecer, ¿sale? O sea, sino que me aparece una determinada forma. A ver, vamos a hacerlo con algo que medianamente conocemos nosotros, que es la lógica. ¿Sí? La lógica simbólica, por supuesto. Tenemos la preposición P, bueno, la proposición P, perdón. ¿Sí? Acuérdate que los lógicos de la lógica proposicional empezaron con la P por la simple y llana razón de que con esa letra empieza la palabra proposition. Punto. Tampoco exijamos poesía. ¿Sí? Aparece P. Me apareció el objeto lógico llamado P ante la conciencia. Y ese objeto nos permite captar un horizonte de desarrollo ulterior. Lógicos aquí presentes, que espero que haya. ¿Qué más puedo decir de P? Lógicamente hablando. Exactamente. P implica P. ¿Qué más? Eso. Y no Q. ¿Ven? Fíjense cómo lo que estamos haciendo aquí es que estamos empezando a recorrer, a transitar posibilidades dentro del espectro lógico. El objeto que originalmente apareció ante la conciencia, en este caso la P, era lo que actualmente estaba allí y desde allí se alcanza a atisbar
cosas que pueden seguirse de esa presencia concreta. O sea, un poco quiero usar el ejemplo de la lógica, porque hubiera sido mucho más sencillo explicarles esto cuando aludimos a ejemplos de la percepción. Aparece el libro, claro, yo lo puedo recorrer, mira, estoy viendo el lomo, lo giro y veo la portada, lo giro y le veo el reverso. O sea, con los objetos de la percepción es muy notable, muy plástico, que algo ante mí aparece y lo puedo recorrer. Pero claro, en esos ejemplos solemos suponer que podemos recorrerlos porque el objeto en sí mismo ya tiene todo eso que es transitable. ¿De acuerdo? Por eso quise irme a un ejemplo como el de la lógica, en donde parecería que pues, está nada más una letra, ¿no? Alguien puede decir, no, yo no puedo inferir nada más, ¿no? Pero claro, quien conoce el espectro de la lógica sabe que puede empezar a recorrer esas implicaciones, y así se llaman, lo que implica P, ¿sí? ¿Qué implica P en el primer caso? Su identidad. P, entonces P significa que P es idéntico consigo mismo, y hay una identidad allí, y que por tener una identidad es distinto de otra letra, ¿sí? Y que por ser distinto de otra letra, o se es P o se es Q, pero no las dos cosas. Podríamos decir, ¿ven? Puedo ir avanzando en deducciones, es decir, puedo recorrer un objeto lógico como puedo recorrer un objeto de percepción. ¿Se entiende? Igualmente podría recorrer un objeto de recuerdo. Ah, me acordé hace un año, ¿dónde estaba? Ah, sí. Y luego fui y pasó esto. Y entonces ocurrió, y va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo tu conciencia. ¿Se entiende? Bueno, tu yo al objeto de la recordación. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por eso dice Husserl, ¿sí? La validez de que el objeto al que se refiere el yo existe, ¿sí? Es una validez en la medida en que asumo por anticipado que podría confirmarla o que podría producir para mí caminos transitables, o sea, recorrerlo, o sea, experiencias y otras evidencias que puedan recorrerse franca y eficazmente, en las cuales yo estaría a su lado y lo tendría realizado como realmente ahí. Ello sigue en pie también cuando mi conciencia de él, o sea, del objeto, es una experiencia. Conciencia de que él mismo ya está ahí, él mismo está visto. Pues también este ver apunta hacia un nuevo ver, hacia la posibilidad de verificar y de poder siempre volver a instalar en el modo de la verificación progresiva lo ya adquirido como existente. Es este ejercicio de ir recorriendo. Cada recorrido es una nueva visión que constato y que me permite ir sabiendo cada vez más de los objetos. ¿Vale? Ok. Entonces, dice Husserl en el siguiente párrafo, desde este punto de vista, vemos que para nosotros existencia y ser así, en realidad y verdad, no tienen otro sentido que el de ser por la posibilidad de la verificación que se acredita. Esta frase fundamental, repito, ¿sí? Existencia y ser así en realidad. Vamos a borrar la P, la Q y todo esto. Ok. La expresión. Repetimos, ¿no? Dice, existencia y ser así en realidad. Dice Husserl, bueno, ser así en realidad y verdad. No tiene otro sentido que el de ser por la posibilidad de la verificación que se acredita. O sea, decimos que algo existe o algo es así en realidad y verdad, ¿sí? Esto lo que quiere dar a entender es que es posible de verificarse. Verificarse. Y claro, tú me podrías preguntar con total franqueza y razón, ¿y eso de ser posible de verificarse qué quiere decir? Quiere decir que eres capaz de ir recorriendo las implicaciones del objeto que tienes en mente. Y en ese tenor, que lo que estás constatando justamente es coherente, congruente con la naturaleza misma del modo en el que aparece la cosa. ¿De acuerdo? Si tú estás percibiendo un objeto, justo así, en la percepción, y lo vas viendo, oliendo, escuchando, palpando, incluso hasta saboreando,
Tú estás de pronto observando los objetos de la experiencia y de pronto llegas a uno en donde no lo puedes tocar, lo ves y le quieres hacer así para ver si suena y no suena, te acercas y no huele, ese objeto de la percepción salta a la vista como una anomalía. Y te enteras de que es una anomalía. Y la vas observando y a lo mejor de pronto vas siguiendo la experiencia visual y descubres que es el haz o el resultado de un haz de luz proyectado por un objeto que se llama proyector, como el de aquí arriba. ¿Sí? O sea, al principio te engañaron los sentidos, va a decir Descartes, ¿no? Como decía Descartes, ¿no? Pero a diferencia de Descartes, Husserl no te va a decir, ah, deja de confiar en ellos, porque eso de que te engañen, no. Husserl va a decirte, no, 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 aun cuando hubiese un engaño, la conciencia es perfectamente competente para observar la naturaleza equívoca de lo percibido, o de lo recordado, o de lo inferido en lógica, o de lo valorado, y corrige la manera en la cual se da el objeto ante ti. Ese comprender cómo se da el objeto, eso es lo que significa verificarlo. ¿Sí? Y es que cada cosa que captamos, ya sea en el recuerdo, en la valoración, en la percepción, en el recuerdo, todo lo que captamos se puede verificar, es decir, se puede ir adecuando, mejorando. Pero esto no significa que vas observando que el objeto en cuestión en sí mismo tenga las propiedades que tú ves, sino que así se te van dando a la conciencia. ¿Sí me siguen? O sea, la verificación no es ir a adecuarnos a la realidad. Eso no se puede en estricto sentido. ¿Por qué no se puede? Porque no podemos saber cómo es la realidad en sí. Lo que llamamos real es real en virtud de que tiene coherencia con el yo. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Ahora, hablemos de dos conceptos que son fundamentales. Repetimos nuestro esquemita, yo, objeto, ahora vamos a ponerlo en plural, objetos, porque ya hemos dicho que no solo hay objeto de la percepción, sino que hay también del recuerdo, de la valoración, del juicio, de la lógica, de la matemática, bla, 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 un montón de objetos. Y por lo mismo también hay varias formas intencionales. La flechita se llama intencionalidad, recuerden, ¿no? Ven. Ya un poquito más adentrado en fenomenología, van a aparecer dos conceptos que son fundamentales. El primero, estrictamente hablando, le vamos a llamar noesis. Noesis. Podríamos acentuarlo para separarlo. Noesis. Y el objeto va a ser lo noético. Noético. Propiamente hablando, vamos a decir que esto de acá se va a llamar noema. Y esto es lo noético. Palabras complicadas. Obviamente, vamos a empezar con la etimología de estos términos, ¿no? La palabra noesis, noético y noema provienen de la misma raíz etimológica que la palabra noúmeno en Kant. Te veo algunas caras que, va. Claro. A ver, curiosidad. Porque ya nos han de haber torturado bastante con Kant. Pero nunca es suficiente. ¿Cuál es la etimología de númeno? Ajá. ¿Ven? Nunca es suficiente la tortura kantiana. Hay que meterle, ¿sí? Bien. Te digo que el tráfico me pone mal también. No solo es el único. Noúmeno. A ver, colegas, es muy obvio. Noé. O sea, Noé no es la Biblia, ¿eh? Por favor. No vayan a empezar por ahí. ¿De dónde viene nu? En griego antiguo hay una palabra que es importantísima para la filosofía. Nous, por supuesto. Claro, la etimología de todas estas palabras es el nous. Ahora, ahí viene la pregunta filosófica difícil. ¿Cuál? No tengas miedo. Quien hace la pregunta no la responde. ¿Qué? Se traduce por pensamiento, sin duda.
O sea, la pregunta, ¿cuál era entonces? ¿Qué es el nous? Claro. Depende del autor. En Anaxágoras. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Y en Aristóteles? Ah, sí, te voy a estar corriendo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No solo, pero sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? Nous. Acuérdense ustedes que nous, la palabra nous está emparentada etimológicamente, filológicamente, precisamente con el verbo gnosis. Están emparentadas filológicamente. Gnosis, que tiene que ver con la noción de conocimiento. Por eso el nous, la expresión nous, está sí o sí dentro del campo semántico de lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Ahora, el campo semántico de conocimiento alberga varias palabras. Gnosis, gnóstico, por supuesto, nous, noético, todas esas palabras existen. También existe en griego antiguo, por eso la expresión dianoia. Dianoia. Esto está en Aristóteles. Dianoia es pensamiento. También está en Platón, se acordarán. Platón define la dianoia en el Teteto y en el Sofista. ¿Cómo que dianoia? O sea, la capacidad de pensar, ¿no? Le llama Platón a la dianoia, capacidad de pensar, es el diálogo interno y silencioso que el alma lleva consigo misma. Una de las definiciones más bellas de la noción de pensamiento, ¿no? Bueno, en efecto, nous tiene que ver, fíjense ustedes, en griego antiguo, primero, la traducción más aceptada, normalizada, convencional, es que precisamente nous efectivamente significa inteligencia. Inteligencia o intelecto, tal cual. Ajá. Y en este tenor remite, como muy bien decía Andy, efectivamente depende del autor, porque hay algunos autores presocráticos, Anaxágoras es uno de ellos, que consideraban que el nous era una propiedad o una capacidad que se encuentra en la propia naturaleza. O sea, la naturaleza es ella misma noética, o sea, inteligente, ¿sí? Y habrá otros autores, Aristóteles efectivamente en parte, que van a considerar que el nous es una capacidad del ser humano, del alma del ser humano, ¿sí? La capacidad de inteligir, por lo tanto, de generar pensamientos, ideas, conceptos, definiciones, razonamientos, etc. ¿De acuerdo? Pues bien, la palabra nous, sin embargo, no es tan fácil de traducir por inteligencia o intelecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero que traduce nous por intelecto, hasta donde yo he revisado, es Cicerón. Como casi siempre, Cicerón es el gran traductor de los griegos al latín. Y a veces Cicerón translitera del griego al latín, o sea, literalmente pasa letra por letra del griego antiguo al latín y surge la palabra en latín. Y también ocurre, y con mucha frecuencia, que más bien Cicerón utiliza palabras que ya existen en latín y que según él transmiten la misma idea que lo que dice la palabra en griego. O sea, literalmente hace una traducción que simultáneamente es una interpretación. ¿Me estoy dando a entender aquí? Va. En el caso de nous, por inteligencia, la palabra inteligencia, obviamente está en español, ¿verdad? Pero la palabra en latín, intellectus, ¿sí? Tiene un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? La palabra lectus. Porque la palabra en Cicerón inter puede ser interpretada como inter, o sea, entre, y lectus. Lectus significa hablar, significa incluso es el antecedente o está derivada de legere, que es leer también, ¿sí? Significa, para sintetizar, para no agobiarlos demasiado, significa uso de la discursividad, uso del lenguaje, ¿ok? Entonces, intus legere significa tal cual como un lenguaje
o una legalidad, una racionalidad entre las cosas, pero también significa una racionalidad al interior de uno, intus, dentro pues también. El prefijo puede significar inter o puede significar intus, adentro. Ahí hay una discusión filológica. Pero en general, en todo caso, lo que está diciéndonos esto es que estamos hablando de una actividad verbalizada. ¿Sí? Les decía hace un momento, Cicerón traduce nous por este concepto de intellectus. Pero queridas y queridos, la palabra nous en griego antiguo no es igual que la palabra logos. Se puede usar a veces como sinónima en griego antiguo, pero logos es lenguaje. Logos es la que se traduce mejor por lectus, legere. ¿Sí? El nous, estrictamente hablando, prescinde del uso lingüístico. Es decir, nous no es discursividad, no es utilizar palabras estrictamente hablando. La palabra nous, entonces, lo que refleja es una comprensión inmediata de lo inmaterial. Y lo que traduce, comillas, mejor esa noción, es la expresión que en el mundo moderno, de hecho desde el mundo medieval, se empezó a utilizar como intuición intelectual. Esto es lo que significaría nous. Comprensión inmediata de lo abstracto. Esa vivencia, no olvido, nunca dejo de recordar esa vivencia, que es la prima hermana de esa comprensión platónica de lo en sí, ¿sí? Esa caída de 20, ese cuando entiendes por fin por qué de P entonces P y no Q, porque se sigue todo eso, dices, ¡ah! ¡Claro! ¿Ya qué? No hay manera de verbalizar esa vivencia. Esa captación, esa lucidez que te ocurre, esa suerte de epifanía, ¿no? ¿Sí? Ese meme con Leonardo DiCaprio, ¿no? Así señalando, esa caída de 20, ¿sí? Ese ya caché, eso es el nous. ¿Sí? Ahora bien, lingüísticamente tratamos de describir ese fenómeno, esa vivencia concreta, ¿vale? ¿Qué capta? O sea, ¿qué capta la intuición intelectual? La comprensión inmediata de lo inmaterial, la intuición intelectual, capta lo en sí. Eso es lo que capta el nous. Pregunta, volviendo a Kant. El noúmeno también se le conoce como ¿qué? En Kant. La cosa en sí. Por eso Kant usa la palabra noúmeno, para referirse a la cosa en sí, porque está rescatando ese sentido etimológico de la expresión nous. ¿Me siguen? Lo en sí. Y claro, teóricamente, en el mundo griego, aquí sí agarro parejo, Anaxágoras, Aristóteles, Platón o el que quieran, en el mundo griego, el nous sí cree que capta lo en sí y cree que lo en sí tiene existencia independiente del nous. Es otra cosa respecto del nous. ¿Sale? Pero para Kant, y a partir de la modernidad de hecho, ¿sí? Lo en sí es más bien una representación, una figuración del nous. No es propiamente hablando la captación de una realidad ajena al acto intelectual. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? Va. ¿Dudas con todo esto que estamos recorriendo? ¿Es claro lo que planteo del nous, lo en sí, y por qué llega con Kant a ser noúmeno? ¿Sí se entendió por qué es noúmeno con toda esta etimología de nous? Quien no,
Hable ahora. Digo, siempre lo vas a poder ver en algún otro lado. Es algo más o menos fácil. ¿Todo claro? Vale, muy bien, conste. Ahora, tú me puedes preguntar con toda sensatez, oye, Carlos, ¿y esto qué tiene que ver con Husserl? Todo. Todo tiene que ver con Husserl. La noesis, Husserl un poco rescata el concepto de nous, con todas las implicaciones etimológicas. Utiliza ese lenguaje porque no olviden ustedes que Husserl tiene un maestro que es escolástico, ¿sí? Franz Brentano, que también utiliza la palabra nous, noesis, noema, noúmeno, ¿sí? O sea, esta palabra nous, noesis, noema, es una palabra de jerga filosófica clásica, tradicional. Es muy, muy socorrida. Es de hecho curioso que nosotros las usamos también en nuestras academias, pero no nos percatamos tanto de la riqueza y la historia semántica de ese concepto. Pero para los alemanes, y sobre todo los que son formados en una escolástica, es una palabra plenamente llena de sentido, ¿sí? Bueno, Husserl, que no es ajeno a esa formación escolástica, obviamente rescata la palabra nous, ¿sí? Y justo la trata de adecuar a su propio sistema. En ese sentido, la noesis, para empezar vamos a entenderla como lo siguiente. La noesis es una actividad, punto número 1. La noesis, ojo, es una actividad, no es una facultad. No confundan facultad con actividad. ¿Esto lo tenemos claro? ¿Tenemos claro qué es una facultad y qué es una actividad? Una actividad relativamente, ¿no? Hablar es una actividad, caminar es otra actividad, comer es otra actividad, dormir es otra actividad, aparentemente, ¿sí? Yacer, que parecería pasivo, es igualmente una actividad. Es persistir en estado de yacimiento. ¿Sí? Ok, una actividad tenemos claro qué es, ¿cierto? Es ejecutar una determinada acción en el momento mismo. Eso es una actividad. Una facultad es la cosa que hace posible una actividad. ¿De acuerdo? Y cuando digo cosa en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, lo que permite que pienses se llama pensamiento. Y si eres hipermaterialista, le llamas cerebro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la noesis es una actividad, no una facultad. ¿En qué consistirá, dada la explicación que he dado, la actividad de noesis? Captarlo inmediato. Y captarlo inmediato es siempre captar objetos. Puede ser inmediato, muy inmediato o incluso mediato también. Captar lo mediato también sería parte de la actividad noética. O sea, en sentido estricto, la noesis sería la captación de algo ante la conciencia. Repito, la noesis sería la actividad de captar algo inmediatamente o incluso mediatamente, pero aparece siempre como dado a la conciencia. O sea, no hay manera en que el yo solo esté solito sin una determinada captación. Ajá. Podríamos hasta planteárselo a los budistas. No, que tu mente en blanco. ¿Qué capta el que está en mente en blanco? Pues el blanco, obviamente. Pon tu mente en negro. ¿Qué capta el negro? O sea, no hay manera de que no capte. Siempre hay, de manera inmediata, una captación. ¿Sí? Entonces se cumple la comprensión inmediata de lo inmaterial, déjalo de lado, se cumple la comprensión inmediata de algo distinto de sí, de algo distinto del yo. Esa actividad se llama noesis. ¿Se entiende? La actividad de captar de manera inmediata algo, eso es noesis. ¿Se entiende? Bien, ahora bien, la cosa captada, el objeto, es lo noético. ¿Por qué se llama noético? Porque cae dentro de la noesis. Porque lo que capto, lo capto con la noesis. Por tanto, lo captado es algo como influido, contagiado de noesis. Pero no es la noesis como tal. Entonces, la cosa esa que capto, ¿sí? Con la noesis, le voy a llamar esquemáticamente lo noético. Es algo así como
lo que recibe justamente la acción no ética. ¿Se entendió? Entonces, claro, la cuestión de que usemos estas dos palabras, noesis y noético, tiene que ver con que se enfatiza el carácter vinculante entre el yo y lo que no es el yo. Porque lo que sea que capte el yo, algo tiene de cercano y parecido al yo para poder ser captado por el yo. Y no obstante que tenga algo en común, también es algo claramente distinto del yo. Y por ello lo capto como algo separado, diferente, distinto de mí. ¿Se entiende? Entonces, la noesis, ¿sí? La noesis es la actividad de captación inmediata de lo que aparece. Y como lo que aparece es posible de verificar, y hemos dicho que eso implica ser así, en realidad y en verdad, la noesis es la actividad de captarlo en sí dentro del espectro de la conciencia, no de captarlo en sí completamente fuera de la conciencia. Lo capto como algo diferente de la conciencia, del yo, perdón, simplemente. ¿Sí me estoy dando a entender medianamente o no? ¿Vamos bien? Entonces, estos términos de noesis o noema, bueno, noesis, ahorita hablo del noema, noesis y noético, tiene que ver con los ámbitos. Déjenme, de hecho, voy a agregar una palabrita, ligeramente la voy a modificar. Ok. La palabra noesis es la actividad, decimos, y lo noemático es todo aquello sobre lo cual recae la actividad de la noesis. ¿Se entiende? Y en concreto, en singular, un noema es una capacidad que tiene el yo de dirigirse a los objetos. ¿Sí? El percibir es un tipo de noema. Y la cosa percibida es es lo noético. La cosa percibida es lo noético. Ajá. El percibir y lo percibido, noesis, noético. ¿Se entiende? El recordar y lo recordado, noesis, noético. Entonces, para hacerle el esquema un poquito más claro, espero, noesis siempre se dirige a lo noético. Entonces, ejemplo de noesis: percibir, recordar, juzgar, valorar, y sus correspondientes noesis o noemático, la dimensión noemática, ¿no? Lo correspondiente es lo percibido, lo recordado, lo juzgado, lo valorado. Y la dimensión de lo noético, de la noesis, se llama noético. Y el ámbito, ay, perdón, ya está todo confuso ya. Es el noema. Y esta dimensión es lo noemático. Este sería como un poco el esquema correspondiente. ¿Sí? Y en todo este esquema se sigue cumpliendo que esto es un yo que se dirige a todo esto que es el objeto. Y la relación entre el yo y el objeto, con lo de allá arriba y lo de acá, se llama intencionalidad. Y además es una intencionalidad que se da continuamente, constantemente, dinámicamente, incesantemente. ¿Se entiende? Con lo cual quiero decirles, colegas, que todo el tiempo estás percibiendo y tienes cosas percibidas. ¿O no? Tú puedes decir, no, cuando duermo, bueno, estás durmiendo y tienes cosas dormidas. Estás soñando, ¿no? Sueñas si tienes cosas soñadas. Recuerdas si tienes cosas recordadas. Valoras si tienes cosas valoradas. Juzgas si tienes cosas juzgadas. Fantaseas si tienes cosas fantaseadas. Todo el tiempo, todo el tiempo. En este preciso instante estás recordando, ¿por qué carajos no metí la materia con fulano de tal? ¿Sí?
En este preciso instante puedes estar diciendo, nomás, estaría buenísimo estar en una chela con este calor. ¿Ven? El objeto intencional, viejo. ¿Sí? Todo el tiempo está tu conciencia en ese constante movimiento del yo hacia el algo, yo hacia algo. Y además son constantes movimientos que se dan en paralelo a veces. Mientras percibes, recuerdas, y mientras recuerdas, fantaseas. Y no es que uno detone al otro, sino que se dan como en simultáneo, sin confundirse además. Esto es fascinante. Entonces, la conciencia tiene una estructura perfectamente organizada. ¿De acuerdo? Y ese movimiento, decíamos también, es un movimiento que está dinámicamente dado por el hecho de que lo que se recuerda, lo que se fantasea, lo que aparece a la percepción, aparece ahora, pero anunciando una posibilidad de confirmación, otra, que después se vuelve como ahora, que tiene otro horizonte de confirmación posible, que otra vez se vuelve ahora con posibilidad, 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 ahora, posibilidad, ahora, posibilidad, ahora. Todo el tiempo, incesantemente, inacabablemente. ¿Se entiende? Todo eso es la conciencia trascendental. Y de hecho, la posibilidad de que nosotros como estudiosos de filosofía veamos ese esquema es otro modo intencional de la conciencia, según el cual el yo puede mirarse a sí mismo operando. O sea, estamos también en la capacidad de mirar el ejercicio que cotidianamente hace el yo sobre las cosas. ¿Cuál es ese ejercicio del yo con las cosas? Siempre se dirige a objetos, siempre se dirige a recuerdos, siempre se dirige a fantasías, valoraciones, lo que sea. Entender que el yo hace esto es otra manera de dirigirnos a una nueva clase de objeto, a saber, la dimensión trascendental. Por eso el que podamos dirigirnos a ese esquema nos coloca en la experiencia trascendental. Y estamos haciendo fenomenología trascendental, por eso. Sí, Henry. Sí, o sea, más que entre el plural y el singular, o sea, lo que quiero decir es que el noema es una forma general de hablar del acto de la noesis, tal cual. Y lo noemático es la manera general de hablar de lo noético, de la cosa concretamente noética. Nada más. Aquí lo importante es justo que esas dos capacidades, esos dos polos, están siempre en constante relación. Sí. Yo tengo un poco duda parecida. Haciendo la lectura para intentar recoger y meter unos conceptos de ser actividades relativas a una fenomenología pura. Muy bien. Y aquí se refiere al noema y la noema es una forma de análisis como un polo de acto, de noema como un polo de sentido. Bien. Sí. Ajá. Y la noesis como un modo de acto. Hasta ahí, entonces, yo percibiendo como esta realidad que tanto de conciencia no tiene sentido como virtualidad o así, no una que implica el acto de la parte de correcto. No terminaba de ver si este esquema, si no era, venía siendo como una especie de categoría de la noesis. Y la matemática era una categoría del modo ético. Muy bien, ok. De hecho, lo que estás diciendo, en efecto, tiene que ver con que el asunto, a ver, la expresión del noema es algo así como la forma generalizada de aquello que es contenido significativo en efecto. O sea, tiene que ver con cómo se va gestando ese acto de la conciencia, en virtud del cual aparece ante sí el objeto. En ese sentido es un acto significativo. Y en ese sentido el noema es lo genérico que trata de encapsular o de sistematizar o sí, abarcar, digamos, de una manera categorial al concepto mismo de noesis, que es la acción como tal de establecimiento de la significatividad. Lo de acá es un paralelismo semejante. Lo noemático es la dimensión de precisamente el modo en el cual el objeto se va dando hacia la conciencia. Y por ello lo noético es en concreto el acontecer específico de un objeto dependiendo del tipo de percepción, del tipo de relación intencional del que se trata. Entonces, lo que estabas leyendo está muy bien porque en ideas justo va tratando de afinar este doble esquema. Y lo importante ahora que me interesa sobre todo que les quede claro es el asunto de la polaridad
porque en efecto, tanto lo noemático, lo noético como lo noemático, tiene que ver con el asunto de que estamos todo el tiempo en esta doble relación entre el yo que hace la acción de captación inmediata y el objeto sobre el cual recae esa captación inmediata. Con la salvedad, recuerden ustedes de que el objeto no tiene existencia real en sí, sino que es en tanto aparecer para la conciencia, ¿no? Pero efectivamente tiene que ver con una función significativa y el sobre lo cual recae esa función significativa. El objeto y el agente que está constantemente teniendo esta vivencia intencional en concreto. Más o menos, ¿vale? ¿Por ahí? ¿Vamos bien? ¿Se va aclarando la cuestión o no? ¿Dudas? ¿No? ¿Para el resto? Ok. Sí, también puede estar ocurriendo esta vivencia intencional de ya haberse ido, ¿no? Muy bien. ¿Algo más con todo esto? ¿No? Bien, entonces, recapitulando lo que decimos hasta este momento, el concepto de existencia adquiere una dimensión distinta en la fenomenología trascendental husserliana y va también a adquirir una dimensión diferente respecto del concepto de existencia como ontológicamente o metafísicamente se pensaba antes. Un poco rescatamos el concepto de noesis noema a partir de la etimología del nous y reiteramos este esquema básico, elemental de la conciencia que se dirige siempre hacia un determinado objeto. Y esa relación siempre es una relación intencional. Se reafirma una y otra vez que la conciencia siempre es conciencia de algo. ¿Sí? Y en ese esquema básico se va a ir explorando el modo en el cual el yo, ese polo noético, se vincula siempre con el otro polo que es el objeto o lo noemático. Y se llama noético y noemático respectivamente, precisamente por el hecho de que están dentro de la esfera de lo consciente, es decir, de la comprensión inmediata o de la comprensión sin más del aparecer de aquello otro respecto del yo. ¿Se entendió? ¿Mínimamente? ¿Mínimamente se entiende la síntesis o no? Tengo mis sospechas, mi conciencia intencional está así como con objetos de dubitación. Bueno, muy bien. Va. Cuarta y última conferencia. A ver, vamos a sentarnos un momento. Dice el buen Husserl al inicio de la cuarta lección lo siguiente, ¿no? Estoy justo donde inicia, página 45, si tienen la versión de la UNAM, o la anotan por ahí para luego leerla. Comienza la lección Husserl diciendo lo siguiente: pero ahora tiene que tomar la palabra el único reparo realmente inquietante. Todo esto le parece absolutamente tranquilo. Es decir, toda esta explicación le parece normal, como, mira, claro, un domingo cualquiera, ¿no? Dice, lo verdaderamente inquietante, dice Husserl, cuando el yo que me dicta, me reduzco mediante la epogé a mi ego absoluto y a lo que en él se constituye, no me he convertido en solus ipse, y no es así toda esta filosofía del autoexamen, un puro solipsismo, así sea un solipsismo fenomenológico trascendental. Fíjense ustedes qué curioso, porque una de las lecturas tradicionales sobre Husserl fue precisamente la de que se trataba de un solipsista, ¿sí? Y esto o sea, justo esta palabra y esta forma de entender la cuestión fue un juicio que tenían autores muy destacados, incluso traductores. O sea, lo llegó a mencionar Levinas por ahí, cuando traduce Meditaciones Cartesianas al francés. Lo llega a decir explícitamente José Gauss en su traducción a Meditaciones Cartesianas al español. De hecho, lo puedes leer en el prólogo a Meditaciones Cartesianas del Fondo de Cultura, que está hecho por Gauss. Lo dicen varios otros fenomenólogos. Eduardo Nicol, por ejemplo, aquí en México, tildaba a Husserl de solipsista también. Pura mala lectura que aquí el propio Husserl casi que le faltó decir, para todos aquellos que no me entienden bien, que leen re mal. ¿No es esto solipsismo? Pues no va a ser solipsismo. O sea, ya el propio Husserl se estaba curando en salud de que lo acusaran de solipsista, porque claro, suena a eso, ¿no?
si todo este esquema se reduce al yo que en cada caso cada quien tiene, pues ¿cómo le hace uno para vincularse con lo demás? Con los demás. O sea, como que caemos en el mismo problema cartesiano, ¿no? Bueno, dice el buen Husserl. Con todo, antes de que se tome aquí una decisión o aún se busque ayuda en inútiles argumentaciones dialécticas, habrá que efectuar el trabajo fenomenológico concreto de un modo suficientemente amplio y de un modo suficientemente sistemático para ver cómo el alter ego, o sea, el otro yo, ¿sí? Por cuanto se da en la experiencia, se manifiesta y se verifica en el ego, y qué especie de constitución tiene que responder de su existencia como existencia en mi círculo de conciencia. O sea, no aparece, pero todo esto es una especie de círculo, ¿no? O sea, ¿cómo aparece el otro? ¿Cómo aparece la alteridad en este círculo? Porque nos podríamos ir por la fácil. Claro, yo les veo a ustedes en tanto objetos de percepción. O sea, literalmente los percibo. Pues ya está, ¿no? Están aquí. Mi yo los introduce como percepción. Cuando me vaya de clase y diga, no me di a entender, vi este rostro sumamente consternado, ¿sí? Tú apareces ante mí como objeto de recuerdo. Doloroso, pero recuerdo al fin. ¿Sí? ¿Sí? O al contrario, ¿no? O sea, también podría ocurrir, no, hombre, que vi el rostro de absoluta iluminación, no, man, no me medí, qué bruto. No pasa casi nada. Entonces, parecería que el otro, pues es un objeto más o menos que varía de relación intencional en mi yo. Pero eso es todo lo que es el otro. Esa es justo la pregunta que está de fondo aquí, ¿no? Dice, pues yo, por cierto, experimento a los otros realmente, y los experimento, o sea, realmente en este sentido de realidad que hemos dicho. O sea, el otro aparece en mi campo de fenomenología, o sea, mi campo de conciencia. El otro es algo a lo que me dirijo, ¿sí? Pero ¿qué tipo de algo es ese otro, justamente? Esa es la pregunta también, ¿vale? Los experimento no solamente al lado de la naturaleza, sino entrelazados en unidad con la naturaleza. Sin embargo, dice Husserl, experimento a los otros de una manera ciertamente particular. No los experimento solo presentándose psicológicamente entrelazados en el espacio y en el nexo de la naturaleza. Este caso, este ejemplo, por cierto, benditos sean los videojuegos, porque gracias a esas cosas, hoy podríamos ejemplificar muy bien lo que está diciendo acá. O sea, si has jugado estos videojuegos así donde están los personajes, está tu personaje, ¿no? Tu avatar, y andas ahí en el mundo y ves a otros seres por ahí del juego, ¿no? Que están diseñados artificialmente y hasta los ves con todo el artificio total, ¿no? Está así el otro que camina raro, está colocado otro así como dialogando con otra persona, supuestamente en tu escenario del videojuego, ¿no? O sea, los otros como objetos móviles, pero objetos al fin, ¿sí? Y tú, si eres mala leche hasta en el videojuego, hasta te ensañas y también los matas, los golpeas. Pues, total, son cosas. ¿Sí me siguen? Esa caracterización, dice Husserl, justo así es como no me aparecen los otros en la vida real. ¿Sí? Y quien así lo crea y quiera lanzarse de maldad, a ver qué te pasa. ¿Sí? Bueno, entonces dice Husserl, no me aparecen los otros simplemente como cosas o como entidades ahí dinámicas como parte de una escenografía alrededor de mí. Dice, los experimento experimentando también este mismo mundo que yo experimento. O sea, claro, la gran peculiaridad del otro, ¿no? O sea, podríamos decir esto, la otra persona, y capaz que hasta lo podríamos extender a otros animales no humanos, ¿no? Yo me percato de que esa alteridad, ¿sí? Se dirige al mundo de manera parecida a como yo me dirijo a él. ¿Sí? O sea, el otro o la otra o lo otro que está animado, ¿no? No aparece solo como un bulto móvil. O sea, en este sentido no es un autómata. La vivencia real de las otras personas me hace saber de facto que no son objetos como otros. ¿Sí?
Y que por tanto mi relación intencional hacia esas personas, hacia esos seres, es distinta. ¿Sí? Dice el buen Husserl, yo experimento en mí mismo, en el marco de mi vida de conciencia trascendental, todo sin excepción, y experimento el mundo no meramente como mi mundo privado, sino como mundo intersubjetivo, claro. O sea, cuando yo me dirijo a las cosas, no es como que todo este esquema del que hemos estado hablando, siempre me dirijo a las cosas aisladamente. Es más, en cada sesión, cada que intento exponerles el ejemplo y la cosa, estoy considerándoles como que comprenden qué es lo que trato de decir en su independencia respecto de mi conciencia. En ese tenor, claramente ustedes no aparecen ante mí solo como cosas que están ahí sentadas, como un ejercicio más de ornamentación de este escenario que me estoy representando. No son eso. Y lo sé. Y ustedes lo saben también. No existe, hasta donde sé, de hecho, alguien que cartesianamente de veras crea, oye, ¿qué tal que si todos son robots, autómatas? ¿Han ido a Zacatlán de las Manzanas? Ay, todo random mi comentario. Sí, padrísimo. Con este clima se antoja una manzanita allá. Bueno, no. En Zacatlán de las Manzanas hay una cosa que emula un entretenimiento europeo en una casa de relojes. Son unos autómatas y tal cual es el espectáculo de los autómatas. Es una gran atracción en Zacatlán de las Manzanas, pero a ver, recordemos que Zacatlán es un pueblito. Entonces, tener robotcitos que se mueven así solitos a cierta hora, que como que bailan, hombre, qué bruto, la tecnología ya llegó, la modernidad ya nos rebasó. Entonces, claro, ¿no? Uno va, sí, claro, tú ya ves en la vida de hoy, inteligencias artificiales súper realistas, ¿no? Y vas a Zacatlán de las Manzanas un buen día a ver el espectáculo de los autómatas, ¿sí? Y ves así unos fulanitos, bueno, unas cosas que claramente observas que son cosas, por mucho que tengan aspecto humano, ¿sí? Humanoide, y que se mueven completamente artificial, mecánicamente, bailando al son de la negra, literalmente, ¿sí? Entonces tú lo ves y dices, wow, qué bonito, qué padrísimo, pero no me ha pasado a mí en lo personal, y normalmente noto que no le pasa a nadie, que diga, pobre gente, ¿qué hace allá arriba? ¿Les estarán pagando horas extras? No manches, qué peligro. Nadie confunde un autómata con un humano. Hoy en día ya podrías decir, oye, pero con la inteligencia artificial, si te fijas bien, tampoco los confunde uno. Es que suenan idénticos. Si sabes escuchar, no suenan igual. No nos confundimos estrictamente hablando. Claro, insisto, hoy podría ser con la inteligencia artificial y la obsesión por querer que se parezca lo artificial a nosotros, ¿sí? Más bien hay que enfatizar es por qué queremos que algo artificial se parezca tanto a nosotros. Esa sería una pregunta interesante, ¿no? Queremos que no haya distinción, pero en realidad siempre vamos notando distinciones mínimas, ¿sí? La alteridad aparece ante nosotros de una manera peculiar en la vida de conciencia. Y no aparece como un objeto más sin más. ¿Sí me van siguiendo? El otro, la otra, y repito, si me empujas más, algunos cuantos mamíferos, porque claro, no me voy a poner en plan de defensa a ultranza de todo ser vivo y animal, ¿no? Porque muchas veces defendemos a los animalitos que nos caen bien. Sí. ¿Sí? Casi nadie defiende las cucarachas. ¿Cierto? Entonces, así, no, cuidado con los animalitos. Maldito. Maldita cucaracha. ¿Sí? Eso es que se mueran todas, ¿no? Va. Sí. Entonces, bueno, el asunto es que notamos esa alteridad también como algo que tiene una forma de dirigirse intencionalmente al mundo. Y por lo mismo, reconozco en mi vínculo con los otros que justamente los otros también se vinculan con el mundo que yo a su vez estoy observando. Por tanto, una vivencia real es que estamos ante estamos en un mundo intersubjetivamente articulado. O sea,
no hay en Husserl algo así como, a ver, ya que expliqué cómo el yo se dirige a las cosas, ahora voy a explicar de manera artificial, dialéctica, dice él, ¿sí? Cómo es que el otro existe y también se dirige al mundo. No, señor. Husserl lo que está declarando es que la alteridad se presenta en mi campo de vinculación con el mundo. Se presenta como anclada esa alteridad al mismo mundo que yo estoy. Por tanto, el otro aparece de suyo en un mundo común. Por tanto, la alteridad es un dato de evidencia del yo. Por lo mismo, no soy solo yo. Esto se me presenta con evidencia apodíctica. El otro existe, está ahí y es como yo. Y si me empujas, yo soy como aquellos. ¿Sí? Y esto se me da apodícticamente. No lo puedo negar. Es evidente que hay alteridad. Por eso es que la fenomenología no es un solipsismo como el de Descartes. O sea, ¿se acuerdan ustedes que Descartes, cuando se queda solito, pues tiene que recurrir al de allá arriba? ¿Sí? ¿Sí? Dice Diosito, sálvame. Y lo salva, efectivamente. ¿Sí? Y como Dios existe, pues también tuvo que crear todo lo demás, por lo tanto, todo lo que existe allá afuera, sí existe. Uf, gracias a Dios. O sea, tiene que hacer una argucia para poder darle justificación a la alteridad. Y Husserl un poco lo que va a rechazar de Descartes es eso, que tenga que mediar con una suposición teórica, teológica, para después concluir que efectivamente hay otras personas. Fenomenológicamente no es necesario. ¿Por qué no? Porque el otro aparece en mi campo de conciencia como vinculado al mismo mundo que yo estoy vinculado. Y esto se constata hasta en el ejercicio más simple de la comunicación. Cuando yo te digo, oye, pásame la botella de allí, ¿sí? El otro perfectamente sabe a cuál allí me refiero y a cuál botella me refiero. Y me la da a mí que se la he pedido. ¿Sí? Los filósofos que se dedican a pensar, oye, pero la mente ajena, ¿cómo funcionará? ¿Qué enigmas guarda? ¿Y será real que eso? Entonces, ¿a quién le estás escribiendo entonces, querido colega? ¿Sí me siguen? Quien plantea la duda, la plantea ante alguien. Claro, podrías decir ante a mí mismo. Sí, pero buscas la respuesta fuera de ti normalmente. Y eso implica que tienes clara conciencia de la alteridad de inicio, ¿no? El solipsismo radical es una fantasía, un ejercicio teórico que en realidad no lleva a nada, más que a dilucidaciones ociosas, es así. Ociosas en el peor de los sentidos. ¿Me siguen? Dice entonces el buen Husserl lo siguiente, ¿no? Me voy al final de la página 47. Como aparece lo otro, dice, así se revela el idealismo fenomenológico como una monadología fenomenológico-trascendental. Solo que esta no es una construcción metafísica, toma la Leibniz, ¿sí? Sino una exposición sistemática del sentido que el mundo tiene para todos nosotros antes de todo filosofar. Un sentido que solo puede ser filosóficamente desfigurado, pero no alterado. A ver, vamos a hablar de eso. Y ya con esta prometo que los dejo en paz. ¿Podemos hablar bien? Va. Ok. Muy bien. Colegas, ¿cómo andamos en su Leibniz? ¿Cómo está su Leibniz de hoy? Ahí anda. El buen Gottfried, es una monada el Leibniz, ¿no? Mal chiste, mal chiste. Pésimo chiste. Ya, perdón, perdón. Tenía que sacarlo de mi organismo. Husserl va a rescatar también este concepto que efectivamente proviene de Leibniz. Y el mal chiste se debió precisamente al hecho, nada trivial, de que en castellano, si tú le quitas la tilde, hablas de una cosa chula.
Y si le pones tilde, eres serio y riguroso filosóficamente. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos de mónada. ¿Qué es una mónada, colegas? Les preguntan, ¿cómo está su Leibniz hoy? ¿Es un todo unido? Un todo unido, ¿tiene que ver? La unidad básica. También. Muy bien, pero ¿qué más? Sí, es un todo unido. Bueno, a lo mejor lo del todo unido, tal vez, ahorita estoy pensando, tal vez lo estás asimilando a monismo. Porque obviamente, a ver, la palabra mónada y la palabra monismo comparten etimología. Monos, uno, ¿no? Monos. ¿Tú decías unidad mínima o algo así? Sí, por acá. Lo absolutamente simple, que es profundamente complejo en Leibniz, además de todo. Sí. ¿Qué más? Sí. Yo creo que no es tan equivocado, porque el concepto de sustancia en Leibniz va a tener una significación peculiar, efectivamente. A ver, mínimo recordatorio de Leibniz, no nos vamos a poner densos o tanto. Leibniz escribe en su famoso tratado, que sería como el gran tratado metafísico, que se llama Monadología. ¿Sí? Leibniz plantea que efectivamente la realidad, ¿sí?, la unidad mínima de la realidad es la mónada. ¿Y qué es una mónada? Esencialmente se trata de una unidad ideal, ¿sí? La mónada es una unidad ideal, es decir, se trata de una unidad que no tiene materia. O, en todo caso, cabría decir, esto que estoy diciendo es simplemente con fines didácticos, por favor, no es algo que dice Leibniz, cabría decir que lo material está contenido en esa estructura unitaria o unidad o esa simpleza que contiene lo ideal. Digamos que la unidad ideal alberga, a su vez, o contiene la totalidad en sí misma. Pero lo que sucede es que la mónada no puede ser ella misma solita, aislada, única, exclusiva, el todo, sino que lo que tenemos es una pluralidad de mónadas que precisamente en su conjunción, ¿sí?, al conjuntarse, conforman la realidad material. Ahora, tú me puedes preguntar con total justicia y sensatez. A ver, cerebrito, espérate. Entonces, si cada mónada es una unidad ideal, ¿cómo nace de ahí la materia? Y aquí viene ese gran truco metafísico que como me gusta. Me encanta ese truco metafísico, es buenísimo, lo repite Hegel. Cuando hablamos de la unidad ideal, lo ideal quiere decir todas las ideas posibles. Dentro de las ideas posibles, una de ellas es la de, fíjate tú, extensión. Pero toda idea de extensión supone ¿cómo nota uno la extensión de algo, colegas? ¿Filósofos? ¿Cómo nota uno la extensión de algo? ¿Pero qué cosa? Sí, ¿pero qué? Ajá, gracias, Juan Carlos. Bien. La extensión se nota sí o sí. Fíjate, incluso voy a dar un pasito antes para que seamos muy rigurosos. La extensión se nota, primero que nada, en una espacialidad. Y esa espacialidad, una de ellas puede ser el volumen, y todo volumen se nota
en un cuerpo. Donde hay cuerpo, hay volumen. Sí o sí. No existen cuerpos sin volúmenes. Y el que así lo creo, que me lo demuestre. O sea, la carga estaría del otro lado, ¿no? Siempre, claro, dialécticamente siempre puede salirte un sofista. No, claro que sí, yo puedo pensar en un volumen sin cuerpo. Ah, va, chámelo. Dibújalo. Uh-huh. ¿Qué? O sea, la bolsa. Dentro de la bolsa, ¿no? Pero la papa esa, pues sí es un cuerpo, ¿no? Te han estafado muy seguido, entonces. Traen muy poco, tienes razón. Sí, sí. Pasa con un dibujo. O justo el volumen es del. El dibujo. No, bueno, puede serlo, pero el dibujo es un cuerpo en dos dimensiones, básicamente. ¿No? O hay un ancho y un alto. Y casi siempre son representaciones de cosas en terceras dimensiones. ¿No? O sea, de cuerpos, puros cuerpos. Muy bien. Si todas las ideas están contenidas en la mónada, y la mónada implica espacialidad, volumen, cuerpo, todo lo cual nos lleva a materia. Por tanto, la idea de materia está contenida en la mónada. Luego, la materia existe porque hay mónadas. ¿Se entiende? Leibniz no se queda ahí, dice, esto pega. En última instancia, la mónada, ¿qué es? Estos son las ideas de Dios. Y entonces Leibniz explica, a través de su esquema, que las mónadas son la manera con la cual Dios materializa la realidad. Y por eso tenemos todo este mundo. ¿Se entiende? Bien, aquí lo que importa rescatar es que una mónada es una unidad efectivamente ideal. Pero la cuestión es que para Husserl, esto de aquí vamos a llamar breve recordatorio de Leibniz. Aprovecho para recordarles que se escribe Leibniz solo con Z, no como aparece en las calles de Polanco, maldita sea, en donde le pusieron T, porque la gente que pone calles dice Leibniz. Bueno. Sí, perdón, el tráfico me pone muy mal, de veras. Husserl. El buen Husserl va a rescatar la concepción de mónada precisamente porque concibe que la mónada también es una unidad ideal. Pero la enorme diferencia entre Leibniz y Husserl es que Husserl no va a interpretar a la mónada como una sustancia en sí, por eso lo de sustancia es correcto. O sea, le llamaba a Leibniz a esto mónada, a la mónada, le daba característica de sustancia por el hecho de ser algo que en sí mismo existe. Por eso le llamaba sustancia. Pero acá Husserl no le va a sustancializar, por la misma razón que tampoco va a sustantivar ni sustancializar al concepto de yo. Acuérdate que para Husserl el yo no es una cosa, no es una sustancia. ¿Por qué no lo es? Porque si asume el concepto de sustancia, asume la noción de existencia en sí misma. Y con la epogé, esto es lo que hemos puesto en cuestión. Por tanto, no puedo interpretar al yo como sustancia, no puedo interpretar al yo como cosa en sí, no, o sea, con existencia independientemente de la facultad de concebir con la mente, quiero decir. Y por la misma razón tampoco voy a plantearme a la mónada como una entidad que existe en sí, más allá de la conciencia. Hay conciencia, luego hay una mónada. Dicho de otra manera, yo creo que con este esquema espero debiera ser más o menos visible lo que dice Husserl. La mónada, una mónada es un yo que se dirige al objeto. Ese pequeño circulito que hemos estado analizando una y otra vez en las sesiones, cada uno de nosotros con su yo es una mónada.
Ajá. ¿Cuál es el límite de la mónada? No tenemos un límite en sentido carnal, material. Desde luego puede ser mi cuerpo, pero va más allá de él. Va con todo mi cuerpo, quiero decir. O sea, mi límite, mi extensión, no es nada más el volumen físico que tengo, que no es poca cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense, el yo o la mónada, o sea, la conciencia intencional, que es la mónada, justamente en su dirección hacia el objeto, le aparece ante la conciencia otro yo que igualmente se dirige al mismo mundo que él. Es decir, el yo al dirigirse a los objetos se encuentra con que hay otros yos que igualmente están vinculados, entrelazados al mismo ámbito del mundo. Y vean ustedes cómo en ese sentido lo que se nos revela son un montón de mónadas que van constituyendo un amplísimo campo. Este gran campo, que de hecho se va expandiendo siempre que encuentras a alguien más. ¿Sí? Este enorme campo se llama mundo intersubjetivo. ¿Se entienden? O sea, el mundo intersubjetivo no es el planeta Tierra, al que ve el yo de fuera, como astronauta, ¿no? Y después dice, voy a regresar al mundo, y se vuelve a meter, ¿no? No. Se está en el mundo desde el principio. Aún haciendo epogé y aún tratando de entender su manera de constituir las cosas, el hecho de que le aparezcan las otras personas como seres que igualmente tienen conciencia intencional hacia el mismo mundo, le revela que somos una mónada, cada quien es una mónada que está constantemente tejida, entrelazada, y en ese entrelazamiento se constituye justamente la mundanidad compartida. O sea que para Husserl el mundo no es un objetote, ¿sí?, que como que todos los yos sostienen. Digamos que ridiculizando otros esquemas de la modernidad, diríamos que hay varios yos y como que entre todos, al modo de Atlas, sostienen al mundo, ¿no? Pero este esquema es insostenible fenomenológicamente, porque lo que hay es más bien ese entrelazamiento, en donde incluso se pierden un poco las fronteras entre una esfera y otra. Lo hice adrede un poco así, para que se vea que el mundo intersubjetivo trascendental, o bueno, que analizamos fenomenológicamente como trascendental, pero que la vida cotidiana es el mundo cotidiano, ese mundo intersubjetivo es como una enorme nube que está claramente con algunos límites, pero que no están completamente cerrados o absolutamente definidos. ¿Sí me siguen? Pregúntense esto. Colegas, ¿en dónde acaba su mundo? O sea, no el conjunto de creencias que tengan, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde llega lo que pueden representar? Y van a ser incapaces de darme un lugar específico e incluso un tiempo específico. Tú me podrás decir, no, pues todo empezó el día que nací. No es cierto porque no te acuerdas de ese día. De hecho, el día de tu nacimiento escapa por completo de tu vida de conciencia. Lo puedes fantasear. Y lo fantaseas a partir del recuerdo de otros, de hecho sea de paso. ¿Sí? Como igualmente no puedes recordar la primera palabra que dijiste, no puedes recordar tu nacimiento. Oye, pero yo ya soy de esa generación donde filmaban, ¿no? Eso sí me pareció muy raro, ¿no? Que entra el papá en la sala de parto, la pobre mujer ahí, doliente, sufriendo, y vamos a hacer un close-up. Oye, ¿qué onda? Y luego te otorgan ese video como un regalo de, mira cómo llegaste a este mundo. ¡Qué horror!, ¿no? Ese cerro así, desplacentado, espantoso, recién cortado del cordón umbilical. No manches, ¿no?
y que encima tú pienses que te estás acordando de eso, en realidad estás teniendo otro tipo de vivencia intencional, ver una película en donde el protagonista lamentablemente eres tú. ¿Sí se fijan? Es otra vivencia a recordar qué pasó. O sea, la gente, y miren que conozco casos así, que tienen ese tipo de materiales audiovisuales, que te dicen, o sea, nunca me ha pasado que alguien diga, viendo su video de nacimiento, ay, sí es cierto, en ese momento estaba en una etapa difícil, porque yo me lanzaba y nomás no salí. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie dice eso, porque no es un tipo de vivencia real para nosotros, para nuestra conciencia. Por eso es que nuestro mundo no empieza donde nací y no acabará, estrictamente hablando, donde moriré. El día que muera, ni te enteras, ni te vas a enterar. Y tan es así que incluso pensar en la muerte es siempre pensando desde la vida. Y siempre proyectas más allá, porque de hecho, nunca es que pienses la muerte y digas hasta ahí y ya no puedas representarte nada más después. Te puedes representar cosas después de la muerte, que por eso fantaseamos con que, claro, el cielo, el nirvana, el círculo del samsara, el mercado del Islam. Siempre piensas lo que viene, ¿no? O si no eres ese en plan religioso, pues piensas en términos materiales. Pues le voy a dar a fulano tal cosa, a sutano tal otra, ni de loco le suelto a tal persona tal propiedad. O sea, vas proyectando a futuro, más allá de tu muerte. Porque el concepto de muerte, fenomenológicamente, no es un punto límite. Tómala, Heidegger. Me van a ver por qué después. O sea, el acto de morir es algo que acontece fuera. Por alguien decía algo de vinculación con Epicuro y tiene razón. O sea, cuando, como decía Epicuro, ¿no? En su tetrafármacon, o sea, un remedio para que no te angusties en la existencia, ¿no? Si te da miedo la muerte, ¿de qué te espantas? Cuando llegue, ni te vas a enterar. Porque cuando llegue, tú ya no vas a estar. Y mientras estás, no ha llegado. Entonces, no te preocupes, ¿no? Entonces, un poco así es la fenomenología también. Es decir, la muerte, claro que es un fenómeno angustiante, lo que tú quieras, pero, estrictamente hablando, su captación como objeto intencional es eso, otro modo de objeto intencional que no obstante te permite pensar más allá de ella. Tan nos permite que por ello tenemos grandes creaciones míticas, religiosas, de qué pasa después. ¿Sí? Y eso es un ejercicio estrictamente intencional también, es parte de la vida de conciencia. Bueno, entonces, la vida de conciencia, colegas, la vida de conciencia, ya hemos dicho, se refiere a ese dinamismo eterno, constante, incesante del yo hacia los objetos. Ese vínculo intencional de la conciencia hacia sus objetos. ¿Sí? Esa vida de conciencia ubica un tipo de objeto que le hace saber que no es el único yo que anda haciendo esta vida de conciencia. Ese otro objeto se llama otra, la alteridad. Y entonces, en ese encuentro con la alteridad reconocemos justo esta simetría o este movimiento común del yo hacia las cosas que nos permite configurar un mundo compartido, tanto reconocerlo como inventarlo también. Porque con la alteridad se va constituyendo un modo de relación en virtud del cual la conciencia no solamente se dirige a los objetos, sino que figura objetos a los que después le otorga realidad efectiva y con los cuales articula una vida compartida. ¿A qué quiero referirme con esto? Que a través del encuentro con los otros me figura objetos que vamos a denominar como justicia, responsabilidad, bienestar, incluso dinero, ¿sí? Y a partir de esa construcción común voy tejiendo la historicidad misma de la vida compartida. De tal suerte que la intersubjetividad trascendental es lo que da origen a la construcción cultural, histórica y política del sujeto consciente, del humano en todo caso. Y a partir de esa construcción, todo lo que hemos logrado como humanidad se debe precisamente a esa estructuración de la subjetividad trascendental. La fenomenología no se va a poner a dar prerrogativas acerca de cómo hacer un mundo justo y totalmente sensato, sino que se limita a comprender la manera en la cual el yo se vincula a los objetos.
Porque Husserl siempre pensó que la fenomenología era apenas una ciencia propedéutica para otros saberes. No era el saber que iba a dar respuestas a cualquier campo. O sea, no te vas a volver fenomenólogo y te vas a poder dedicar a la navegación aeroespacial, ¿sí? No vas a estudiar fenomenología y vas a saber reparar un motor de combustión interna. O sea, de hecho, tampoco estudiando filosofía ni metafísica. Pero sí vas a entender la estructura básica en virtud de la cual todo eso es posible. Y en ese sentido, la fenomenología trascendental lograría el cometido de ser ciencia de fundamento de los otros saberes. Y por eso los fenomenólogos tienen que estar constantemente trabajando en comprender cada vez más la dimensión trascendental, que a su vez es el fundamento del resto de saberes. Y como el trabajo trascendental se antoja bastante largo y extenuante, por ello es que siempre habrá un quehacer filosófico al servicio de la humanidad y de la racionalidad que procure saberes mucho mejor fundados y que sepan que están vinculados entre sí por razones trascendentales, valga el juego de palabras. ¿Se entiende? Esto es lo que está esperando Husserl lograr. Él mismo dice, esto lo declara en investigaciones lógicas, fíjense ustedes desde cuándo se da cuenta. Él dice que él ya no va a ver la conclusión del sistema entero, porque no le va a dar tiempo en la vida, literalmente. Y miren que todavía no lo habían perseguido por ser judío en Alemania. Pero él ya sabía, allá por 1900 y 1907, que él no iba a lograr acabar todo el sistema. Dice, yo voy a ser un poco como Moisés, que señala el camino en la esperanza de que después lleguen ellos a la tierra prometida. ¿Sí? Y así pensaba la filosofía Husserl, como un quehacer que se hereda y que intenta seguirse trabajando en pos de esa unidad racional que le dé suelo firme a todos los saberes, con base en este esquema trascendental. Y efectivamente, Husserl no lo vio realizado, y la mera verdad, quién sabe si lo vamos a ver realizado algún día. Pero bueno, como esquema de trabajo, es profundamente esperanzador, porque lo que le motiva en última instancia es justo esa intención de una unificación de la racionalidad humana que permita precisamente una mayor y mejor, digamos, convivencia. Mira cómo estamos. Eso nos pasa por no leer bien a Husserl. Pues hasta aquí, Husserl, ¿va? Con esto cerramos nuestras lecciones de filosofía trascendental, bueno, fenomenología trascendental. ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Váyanse con parágrafo 7 de Ser y Tiempo, por favor.